Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, buenas noches. Vamos a continuar con el tema. Espero hayan traído la tarea. Vamos a pasar de aquí uno por uno acá al altar, a ver quién la hizo. Bien, alguien que recuerda que vimos la enseñanza anterior, más o menos se acuerdan, no sabe, no responde, no vinieron, se durmieron, cierto, un intervalo de tiempo. Entonces vamos a recordar. Yo la verdad es que sí me acuerdo, pero siento como que quedó incompleta, siento como que no me cuadra, así que preferí volverla a hacer. Bien, entonces nosotros básicamente estamos viendo y vamos a ver, estamos estudiando, estamos analizando todas las leyes, los estatutos, las normas que están en la palabra de Dios, por la cual obviamente debemos nosotros regirnos, saber administrarlas, saber interpretarlas, saber aplicarlas y obviamente sacarle provecho a nuestras vidas, pero también haciendo caso a lo que nos dice el Señor. Entonces, antes de todo eso, pues el Señor decía, ok, antes de que usted vea todas esas leyes, es importante que veamos la ley del amor, ¿verdad? Estamos estudiando nosotros el significado que nos da la palabra de Dios con respecto al amor, que está en 1 Corintios 3, ¿verdad? Donde Dios, en ese amor que siente, nos dice, mire, esta es la definición definitiva del amor. Y ahí vimos algunas características: no es jactancioso, no es orgulloso, no es celoso, ¿verdad? Y no es envidioso. Y hoy vamos a ver nuevamente y hacer un recordatorio, un recorderis, de el amor no es engreído. Bien, sé que de pronto sus Biblias tienen un orden diferente, pero bueno, como les digo, yo siempre me guío por la Cados Israelita, que es la más pegadita a la original, y aunque sea un orden diferente, el orden de los factores no altera el producto. ¿Listo? Matemática básica. Entonces, vamos a arrancar. No es engreído. Entonces, algo muy importante que nosotros debemos definir es qué es ser engreído. ¿Por qué el Señor nos dice el amor no debe ser engreído? Entonces, según San Google y su inteligencia artificial, nos dice que engreído es un adjetivo que se usa para describir, ¿verdad?, a una persona que está convencida de ser mejor que los demás, por cualquier motivo, porque tiene más conocimiento, porque tiene más dinero, porque tiene más logros, ¿verdad? Y en la parte espiritual, como muchos dicen, porque yo soy más espiritual que otros, porque yo tengo más revelación que otros, bla, 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 ¿verdad? Entonces, engreído nos dice que básicamente se usa cuando una persona se cree superior, se cree mejor que los demás, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues trasladando ese significado del amor, nos dice que el amor no debe ser así, ¿cierto? Que el amor debe ser humilde, debe ser manso, no es una competencia, ¿verdad? Porque básicamente cuando hablamos de que el amor no es engreído, pues hay una competencia, ¿cierto? De que es que yo gano más que mi esposo, o mi esposo gana más que yo, entonces yo tengo que ser igual, etcétera, 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 ¿verdad? O porque simplemente también mirábamos, bueno, yo también estudiando, pues veía que también esto se da a nivel psicológico, porque el niño es muy mimado y todos se lo celebran, y cuando es grande, cuando alguien no se lo celebra, entonces piensa que es lo peor y necesita esa aprobación. Entonces, es importante entender
que cuando el Señor nos dice el amor no es engreído, es decir, no envanece al otro, no humilla al otro, porque recuerda, hermano, que aunque estamos hablando de amor, el amor yo lo puedo sentir por mi hermano, por mi hermana, por mi mamá, por mi papá, por mi esposo, por mi esposa, por mis hermanos de la iglesia, por un amigo, por una amiga, ¿verdad? Y que ese amor se manifiesta ¿cómo? Pues buscando el bien de la otra persona, ¿verdad? Sin necesidad de humillarlo, de ultrajarlo, de hacerlo sentir mal, porque ese no es, digamos, un buen significado de lo que es el amor. Entonces nos dice que, básicamente, entonces engreído es aquel sentimiento que puede tener una persona de superioridad, de orgullo, que a su vez, dichos sentimientos los llevan a desprestigiar, los llevan a comportarse de manera despectiva y desconsiderada con los demás, ¿verdad? También se entiende por aquellas personas que pueden ser muy vanidosas, ¿cierto? Que creen que porque tienen la ropa de marca, entonces son la creme de la creme, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿la creme de dónde? Entonces, y lo que hacen es que les gusta mostrarse, les gusta ser el centro de atención para tener la atención de los demás, buscando esa atención que de pronto no tuvieron en casa o que creen que les hace falta. Entonces, Proverbios 29:3 nos dice, el altivo será humillado y el humilde de espíritu será enaltecido, ¿verdad? Entonces, muchas personas que buscan esa aprobación, que les gusta mostrarse, en algún momento el Señor los va a tener que bajar de esa nube, ¿cierto? Mientras que la persona que es más humilde, que es más tranquila, que ayuda a los demás, pues el Señor en su momento también lo va a enaltecer. Ahora bien, es importante, mi querido hermano, que entendamos algo, y es que, como lo estoy hablando también en el programa de jóvenes, ¿verdad? Un poquito de propaganda, es importante entender que yo puedo ser mejor que alguien, pero puedo ser peor que otra persona. ¿Por qué? Depende del llamado que yo tenga, depende de los dones que yo haya recibido, depende de mi esfuerzo, obviamente yo voy a tener unos resultados, ¿cierto? Entonces, y es ahí donde muchas veces la persona que es engreída es donde dice, es que yo soy mejor que usted porque yo trabajo más y yo tengo más. ¿Y qué dice a mí eso? ¿A mí qué me dice? ¿Cierto? Como hemos visto hoy por día en redes sociales, la gente cree que porque subiendo fotos de que estoy aquí, que estoy comiendo allá, que estoy a un lado, se cree lo mejor de lo mejor, y la verdad es que uno les pregunta algo y están más vacíos que una tumba, ¿cierto? Como dicen por ahí, sepulcros blanqueados. Entonces, fíjense que también el Señor tiene un comportamiento con ese tipo de personas. Yo les pregunto cómo nos comportamos cuando tenemos a un engreído frente a nosotros. Yo le digo, ¿saben qué? Yo no quiero nada con usted, cojo y me voy, ¿verdad? Porque ¿qué va a hacer una persona engreída? Hablar del mismo, enaltecerse, alabarse, demostrar lo que es, lo que no tiene, lo que tiene, buscando ¿qué? Buscando que nosotros digamos, ay, sí, es que usted es el mejor del mundo, ¿cierto? ¿Y para qué? ¿Qué gana con eso? Simplemente va a ganar el odio, el rechazo de las personas. Y el Señor también dice, Salmo 138:6 nos dice, aunque el Señor es sublime, mira al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos, ¿cierto? El Señor también dice, mira, a mí esas personas también me caen mal. A mí no me gusta ese tipo de personas que les guste mostrarse en las sinagogas, que les guste decir que son lo mejor de lo mejor, porque incluso hay una cita que estaba leyendo mientras estudiaba, que él dice que él sacó de la nada, lo sacó para ser el mejor, ¿cierto? Y lo que más era, lo terminó volviendo nada, ¿cierto? Entonces es importante, sí, para el Señor somos importantes, sí, todos somos importantes, claro que sí, ¿verdad? Todos hacemos parte de un mismo cuerpo, ¿cierto? Pero que somos diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y aunque seamos parte del mismo cuerpo, cumpliremos funciones totalmente diferentes y seremos importantes en ciertos momentos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, ¿yo a quién llamo? ¿A un médico o a un arquitecto? A un arquitecto, ¿cierto? En ese momento el arquitecto cobra más importancia. Pero si estoy enfermo, ¿a quién llamo? ¿Al arquitecto o al médico?
al médico. Entonces, en esa otra situación, el médico cobra más importancia. Pero sin ambos, pues yo no tendría casa y no tendría salud, ¿cierto? Lo mismo el campesino, el que barre la calle, el trabajador social, el psicólogo, el maestro, el pastor, todos cumplimos una función delante de Dios y todos somos de igual importancia, ¿verdad? Entonces, ahora bien, también entendemos que somos importantes para Dios y somos importantes para alguien, ¿verdad? Sin embargo, también el Señor nos dice, hey, usted es importante, pero ojo, hasta dónde usted se cree importante. Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice, digo pues, nos dice Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Tal como se los decía, sí, es importante, hermanos, para nosotros creer en nosotros mismos, decir, sí, yo soy muy bueno en esto, pero no decir, no, es que yo soy el mejor y no hay nadie que me gane, porque ahí es donde el Señor dice, ah, sí, el que esté firme, mire que no caiga, ¿cierto? Y es donde dice, ¿usted es el mejor del mundo? Venga, yo lo pruebo a ver si es cierto lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Y seguramente el Señor le va a poner una prueba en la que usted va a salir humillado, vuelto nada, tragándose sus propias palabras, porque a usted se le subieron los humos. Como dicen por ahí, se le creció el enano, ¿cierto? Entonces, es importante para nuestra autoestima, para nuestra fe, para nuestra creencia, sí, somos importantes en mi profesión. Si yo no ejerzo mi profesión en mi labor, soy importante para Dios. Entonces, ahora bien, hasta aquí vamos claros, como el agua o como el petróleo. Creo que como el agua, ¿cierto? Entonces, ahora, también es importante hacer una pequeña diferencia entre jactancioso y engreído, que también lo vimos en la enseñanza anterior. Dice, es importante hacer la diferencia entre ser jactancioso y ser engreído. Cuando hablamos de jactancia, es alguien que busca una exaltación o una alabanza por sus logros, por sus talentos y o por poseer distintas cualidades pues, que otra persona no tiene. Sin embargo, cuando se habla de una persona engreída, es aquella que alardea de lo que tiene y otros no. Por ejemplo, tener el carro del año, tener dinero, o en pocas palabras, tener lo que el otro no tiene, pues, creyéndose alguien superior, ¿verdad? Y que al tener dichos bienes materiales o cualidades o dones o dinero, lo hace inmediatamente mejor y o superior que los demás. En algunos casos, la persona puede desvariar y creerse mucho más y mejor que otras personas por tener algo que nadie más tiene. Ahora bien, una persona engreída puede perfectamente actuar ciegamente con tal de conseguir su cometido. ¿Cuál cometido? Mostrarse que es el mejor del mundo, mostrar que soy mejor que otros. Cometido, esto significa hablar y o actuar a veces sin fundamento, sin un respeto hacia los demás y algo muy delicado, sin el tacto hacia los demás, ¿cierto? Cuando hablo de tacto hablo de empatía y hablo de compasión por los demás, que a su vez podría interpretarse como falta de empatía, simpatía hacia los demás. Hay una cita que yo pues estudiando la encontré para esto que acabo de leerles, ¿verdad? Que me ponía el Señor a escribir, y está en Romanos capítulo 12, versículo 16. Bien, Romanos capítulo 12, versículo 16. Entonces fíjese, hermano, que es cierto. ¿Cuántas personas que creen que porque tienen un alto cargo, que porque tienen dinero, que porque tienen una posición social, una profesión, se creen lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Yo creo que aquí en Colombia es famosa la frase, usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Y uno dice, pues precisamente porque ni en su casa lo conocen.
¿cierto? Entonces, es ahí donde el Señor le dice al humilde de espíritu, venga, de cerquita, y al que es al altivo, yo lo reconozco, pero de lejos. Usted quédese allá con su ego porque tiene tanto ego que no entra por la puerta estrecha. Entonces nos dice, Romanos 12:16, sean sensibles para con las necesidades de los otros. No se crean a ustedes mismos mejores que los demás. No sean vanidosos. No le paguen a nadie mal por mal, sino traten de hacer lo que todos consideran como bueno. Y escúcheme lo siguiente, y si es posible, y hasta donde sea que dependa de ustedes, vivan en paz con todas las personas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace una persona engreída? ¿Usted cree que esa persona vive en paz? Una persona que le gusta mostrarse, que le gusta jactarse, ¿vivirá en paz consigo misma o con los demás? ¿Cierto que no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a pensar cómo les demuestro que soy el mejor. ¿Cómo hago para demostrarle a Menganito que soy mejor que él? ¿Verdad? Siempre va a vivir maquinando en cómo hago para ser el centro de atención, cómo hago para que todo el mundo me admire, todo el mundo me alabe. Y simplemente a veces salen con chorros de babas, con cosas sin sentido, por quererse mostrar a los demás. Bien, entonces fíjense lo que nos dice el Señor, sean sensibles para con las necesidades de los otros, ¿verdad? Muchas de estas personas que son engreídas porque tienen un dinero, más que todo dinero o una posición, pues siempre van a tener unas amistades. Uno dice, pero quítele usted ese poder o ese dinero, ¿cuántas amistades realmente tiene? Y uno dice, se le fueron todos, ¿cierto? Fíjese lo que le pasó al hijo pródigo, cobró su herencia, dijo, no, deme lo mío, yo me voy. Y allá y se hizo amigos, que porque él gastaba la ronda de cerveza y de las mujeres, ¿cierto? Y todos felices y contentos, y él creía que era lo más de lo más, pero cuando se le acabó el dinero, ¿cuántos amigos le quedaron? ¿Cuántos? Ninguno, ¿cierto? Y tanto quedó tan humillado que buscando trabajo, dijo, sí, quiere trabajar, mire, dele de comer a los cerdos, pero ustedes de lo que comen los cerdos no tienen derecho a comer. Me dice, uy, ¿cómo así? Ni siquiera de la basura puedo comer, ¿verdad? Entonces fíjese lo que muchas veces hace cuando se crece el orgullo, cuando se crece la jactancia, cuando se es engreído, nos lleva a perder a esos seres queridos. ¿Por qué? Porque eso hace el sentimiento de envidia o de ser engreído, ¿verdad? Busca siempre una competencia, resaltar sobre los demás. Y no todo el mundo está dispuesto a aceptar esa situación, ¿verdad? Como le digo, tendrán amigos porque pueden hacerle favores, porque tiene dinero, pero el día que estén, en la inmunda, sin plata, en bancarrota, ahí es donde se sabe realmente quién era un buen amigo, ¿cierto? Entonces, fíjese que también aquí en el versículo 18 nos dice, y si es posible, hasta donde ustedes puedan, vivan en paz con los demás. Un engreído no vive en paz ni siquiera consigo mismo, ¿cierto? Hay una cita que les di en el programa de los jóvenes, no creo que la tenga, no sé si es en el otro navegador, que hablaba de que una persona que actúa con celos y amarga, mira, aquí está, Santiago 3, 14 al 17, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, ¿verdad? ¿Cuántas personas se creen superiores y luego se descubre que plagiaron la tesis, ¿cierto? Como ciertos políticos, es que yo soy político de Congreso de la República, así, y le investigan el pasado, plagió la tesis, pagó para que se la hicieran, y dice, ¿y usted qué se jacta? Si usted llegó aquí es por palanca, no por méritos, ¿cierto? Entonces, fíjense que nos dice, no tienen nada de qué sentirse orgullosos o alegres y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, ¿verdad? Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, citando la cita anterior, buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno.
tratan a todos de la misma manera y son verdaderos creyentes, bueno, aquí dice cristianos. Y fíjense que es cierto, las redes sociales yo creo que es la mayor farsa que hay en todo el mundo. ¿Cuánta gente dice así, mira, aquí estoy filmando, le compré tantos almuerzos a menganito, le di casa a tal, le di dinero a este, creyéndose lo mejor de lo mejor? Y la palabra de Dios también nos dice que cuando uno le vaya a dar a alguien, a un necesitado, que no toque trompeta, que no llame la atención, simplemente hágalo y el Señor se encargará de responderle a usted, ¿cierto? Entonces, hasta aquí vamos bien encontrados o bien perdidos. Vamos bien, ¿cierto? Entonces fíjese que aquí es importante lo que nos está sentando, las bases que el Señor nos está sentando. Sí, exacto, lo que usted dice es cierto, Glorita. La persona, lo que les decía, la persona cuando está en ese cúspide de la envidia, de que yo soy mejor que usted, porque yo tengo, porque yo hago, realmente es una persona que se siente sola, que se siente vacía, pero no lo quiere aceptar y busca aceptación de los demás. Pero cuando alguien viene y le baja los humos, dice, uy, sí, oiga, yo no tengo amigos, si no es porque yo soy bueno en esto, nadie me quiere, ¿verdad? Todos me odian, como dice la canción, ¿verdad? Entonces, fíjese que es cierto. Lo que les digo, una persona que tiene envidia, que tiene jactancia, que tiene arrogancia, que es engreído, solamente va a maquinar y va a actuar acorde a sentirse mejor que los demás. Punto. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice, hey, el amor que ustedes deben sentir no debe ser engreído bajo ninguna circunstancia? Entonces, fíjese, una persona engreída, ¿qué busca? Competencia, ¿cierto? Una competencia, ganarle a todo el mundo. Que es que yo soy mejor médico y así él no sea médico, dice, pero es que yo también soy mejor médico que usted. Sí, pero es que usted cómo va a ser mejor médico que yo si usted ve sangre y se desmaya, ¿cierto? O sea, son cosas que uno dice, pero usted cómo dice que va a ser mejor médico que yo si usted no estudia medicina y si usted le tiene miedo a la sangre, ¿cierto? Yo conocí una vez a un doctor jugando fútbol y él le tenía, el doctor, y veía sangre y como que se desmaya. Yo, ¿usted es médico y se desmaya con sangre? Y me dice, ¿y aquí qué? O sea, me dice, pero ¿cómo así? Eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, es importante. Ahora, cuando hablamos de que un amor, cuando el Señor nos dice en su palabra, el amor no debe ser engreído, quiere decir que primero no busca humillar al otro, porque eso es lo primero que busca el engreído. Humillar al otro, es que yo soy mejor que usted porque yo sí tengo, ¿cierto? Y el otro no está haciendo nada, el otro simplemente está en su paz y en su tranquilidad, ¿cierto? Y eso yo lo he visto, hermano, a mí me gusta ver el Chavo del 8 y lo veo mucho con Kiko y el Chavo. Está el Chavo ahí jugando con, yo no me acuerdo cómo se llama esa bichita que pone el palito y la lata, la coca creo que se llama. Bueno, y está ahí el Chavo con su latica reciclada y con su palito sacado de no sé dónde, y él feliz y contento, ¿cierto? Sin hacerle mal a nadie. Y sale Kiko y mira, uy, si es una coca, y va y saca la coca a él, ¿no? Y usted lo ve y dice, bueno, hagamos competencia, entonces ¿quién es el mejor? ¿Y qué hace Kiko? Uy, allá hay una torta, y empieza, y que uno y que dos. En cambio el Chavo sí coge una, y dos, y tres. Entonces uno dice, ahí está la envidia, ¿cierto? Y el Chavo le dice, bueno, y eso es lo que busca la envidia, ser engreído, despertar la envidia a los demás. El Chavo muchas veces le dice, bueno, a ver, venga, hagamos competencia, quién es el mejor, a ver si es cierto, mucho tilín y nada de paletas, como dice por ahí, ¿cierto? Otras veces el Chavo le dice, no, venga, pues juguemos los dos, ¿cierto? Y en otras el Chavo ni le hace caso, sí, usted es el mejor, váyase de aquí. Entonces, eso es importante, porque el amor no busca humillar al otro, no lo busca hacer sentir menos, ¿cierto? O usted, hermano, los que tenemos pareja, ¿cómo conquistamos o cómo llamamos la atención del otro? ¿Humillándolo? No, ¿cierto? Yo le digo, yo no voy a conquistar a una mujer diciéndole que es fea o que yo soy mejor que ella. Al contrario, me va a decir, usted no es nadie, corre y se va, ¿cierto? Dice, no busque hacer sentir menos por cualquier diferencia que puede haber entre las personas involucradas, ¿cierto? Yo creo que, hablando ya a nivel, espiritual y natural, el matrimonio se forja entre dos personas, ¿cierto? El hombre y la mujer se conocen, saben cuál es la debilidad del uno, cuál es la debilidad del otro, en qué sirve el uno, en qué sirve el otro, y ambos toman una sola decisión, ¿cierto? Porque la palabra dice, dejará a papito, a mamita,
y se unirá a su esposo o a su esposa y formarán una sola carne, un solo cerebro, un par de brazos, un par de piernas, ¿cierto? Porque eso es un cuerpo, ¿cierto? Eso sí, 2 cerebros, porque 2 cabezas piensan mejor que una, ¿cierto? Pero hoy por hoy, ¿por qué los jóvenes luchan tanto que si las mujeres son mejores, que si los hombres son mejores, que por qué la mujer no puede hacer lo que hace el hombre, que por qué el hombre no hace lo que hace la mujer? Tenemos características diferentes, ¿cierto? Pero al final del día buscamos el mismo bien común. Y de eso trata un matrimonio, trata una amistad, trata un amor de amigos, de esposos, de hermanos de iglesia, buscar un bien común, ¿cierto? Entonces, fíjese, yo por ejemplo, yo sé que yo soy superior a mi esposa en ciertos aspectos, ¿verdad? Pero yo sé que ella es superior a mí en otros aspectos en los que yo ni por el chira soy capaz de hacer. ¿Por qué? Porque no tengo esas habilidades y no por eso yo me siento menos hombre, me siento varonil, perdón, se me lengua la traba. Y ella pues cuando necesita de un consejo pues masculino pues viene a mí y eso no la hace menor persona ni más persona, ¿verdad? Somos un equipo, luchamos los dos, hablamos los dos y tomamos la decisión y si le fallamos pues entre los dos afrontamos la situación. Entonces fíjense que nos dice eso, por más diferencia que haya, siempre hermano va a haber una diferencia entre usted y yo y los demás, así sean gemelos, trillizos, octillizos, que se parezcan, que tengan las mismas canas, en el mismo bigote, en el mismo lunar, en el mismo lado, todos somos diferentes, ¿cierto? Y somos igual de importantes, no tenemos derecho a sentirnos mejor, ni a creernos mejor, que podemos ser importantes en ciertos momentos más que en otros, eso sí es cierto. Por eso les daba el ejemplo del médico y el arquitecto. Para ciertas tareas necesito el arquitecto porque él tiene las habilidades. Para ciertas cosas de salud, pues obviamente uno busca a un médico y no por eso el médico es más importante que el arquitecto. Entonces, hay una cita que también es muy bonita, Jeremías 29:11. Entonces, básicamente, mientras ustedes lo buscan, recordemos que cuando nuevamente hablamos de amor, entendemos y sabemos el significado de ese sentimiento de afecto hacia los demás, mi amigo, mi amiga, mi mamá, mi papá, mis hermanos, el perro, el gato, el loro, ¿verdad? El vecino, la vecina, mi esposo, mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ende también entendemos lo importante que es sentir ese amor por aquella persona, ¿verdad? Y que ese amor nos impulsa a buscar que el otro esté bien, ¿cierto? Con un pequeño detalle, una pequeña acción, ¿verdad? Que haga sentir a esa persona que es importante para mí o para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros hacemos ese tipo de acciones sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Uno dice, uno está tranquilito, no, mi amor, mire, traje una chocolatinita, uy, rico, chévere, ¿verdad? Ah, no, que mi amor, que mire, tal cosa, mire, hoy le hice su comida favorita, uy, eso lo llena a uno de gozo, y uno, ¿qué hace? Lo devuelve, ¿cierto? Mire, hoy no me cocina, hoy yo invito el almuerzo, ¿cierto? Cosas sencillas, ¿verdad? Cosas que entre la misma pareja o entre las personas que tienen ese afecto, pues se lo van a expresar de una u otra forma, si es con mi mamá, si es con mi papá, bueno, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el sentimiento del amor, busca siempre que el otro esté bien, que si, como dice la palabra, que es mejor que estén dos, porque si uno se cae, el otro lo levanta, ¿cierto? Porque uno solo pues es más complicado, no digo que es imposible, pero es muchísimo más complicado, ¿verdad? Entonces Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces ustedes me invocarán y vendrán y orarán y yo los voy a oír. Entonces fíjense, hermano, es importante lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice, no sea engreído porque yo no soy engreído. Usted puede leer la palabra, hermano, al derecho, al revés,
100 veces y en ningún momento el Señor es engreído con su pueblo, ¿cierto? El Señor sí hace unas aseveraciones cuando el pueblo le falla, cuando el pueblo desobedece, cuando el pueblo hace lo que el Señor no le ha mandado hacer. Él no le dice, pero es que yo les dije a ustedes y ustedes no me quieren hacer caso, pero es que ustedes no me hacen caso y yo soy el Dios de dioses y yo soy el mejor del mundo. Él dice, sí, yo soy el que soy. Yo soy el primero y el fin, el alfa y el omega. Yo quiero lo mejor para ustedes, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, ¿por qué Dios no es engreído? Piénsenlo bien. ¿Por qué Dios no es engreído con nosotros? Bueno, ponle cuidado, está bien, pero todavía faltan otros 97. Ponle cuidado. ¿Cómo nosotros llamamos la atención de alguien? Siendo despectivo, siendo grosero, siendo engreído. No, yo no llamo la atención de mi esposa siendo obediente. ¿Cómo llamo yo la atención de alguien? ¿Cómo yo quiero que alguien me preste atención? O que me siga o que me crea. ¿Siendo grosero, siendo altivo, siendo engreído? ¿O cómo? Siendo un ejemplo para seguir. Siendo un ejemplo. ¿Qué más? Usted misma lo dijo. Siendo un amor. ¿Verdad? Siendo ese Dios amoroso, tardo para la ira, grande en misericordia. Si Dios actuara de manera engreída, pues nadie lo seguiría. Pero fíjese que algo muy importante, hay otros dioses, porque se los digo, por eso se los pregunté, yo conozco mucho de mitología y hay dioses que son muy creídos y creen que por ser así, bueno, yo sé que no existen, pero para que me entiendan el contexto, pues mucha gente no los va a seguir, ¿verdad? Diga, por eso les digo, el Señor ¿cómo nos llama? ¿Con palo y rejo? ¿Con tabla o con lazos de amor? Con amor, ¿cierto? Por eso dice, es que el amor no puede ser engreído, porque el amor está para ayudar. Con amor eterno te llamo, ¿cierto? Y ese amor es puro, leal, ¿cierto? A pesar de que nosotros, muchas veces, nosotros no obedecemos. Y voy a leerles una cita, hermanos, que a mí me dejó quieto. Entonces, fíjense, por eso les hice la pregunta, ¿por qué Dios no es engreído? Porque Él sabe que Él no puede llamar la atención de nadie, Él no puede Él no puede conseguir feligreses, no puede conseguir que una persona lo siga siendo Él engreído, ¿cierto? Dígame, ¿quién sigue a una persona engreída? Nadie, lo seguirán porque necesitan un favor, ¿cierto? O algún interés tienen en esa persona, pero de resto usted le quita ese poder, ese dinero y esa persona seguramente no servirá para nada. Sí, y eso está bien, pero como le digo, Dios no es engreído porque Él sabe que no es una buena forma de llamarnos, por eso Él nos llama con amor, con paciencia, ¿cierto? Fíjese cuántas veces el pueblo de Israel le falló y Él los disciplinó y Él les dijo, venga, no se vayan, quédense aquí. Ah, bueno, van a ir allá con las cananeas y todas esas feas y feos y jereteos. Ah, bueno, vayan y yo aquí los espero cuando ustedes terminen de hacer su guachafita. Sí, claro, fíjense que, por eso les decía, es importante, todo lo que usted ha dicho es válido y es cierto. Lo que dice Miriam es cierto. Usted, hermano, si está equivocado, ¿usted a quién le hace más caso? ¿Al que lo corrige a groserías o al que lo corrige con amor, con tranquilidad? ¿Usted a quién le hace más caso? ¿O a quién le sigue más el consejo? Al que lo trata bien, ¿cierto? Eso es obvio, ¿verdad? Por eso el Señor también dice, no puede ser engreído porque en el momento en que ese amor sea engreído deja de ser amor, pasa a ser un sentimiento diferente. Por eso el Señor nos corrige con amor, con su avena, ¿cierto? Con su pitillo, con tranquilidad, que nos tiene misericordia, mejor dicho, de infinita, ¿verdad? Que si uno falla, bueno, mijo, levántese y volvemos y empezamos, tal cosa, la otra. Mientras que un engreído, ¿qué hace? Ah, sí, ve, usted no siguió lo que yo le dije, pero como usted no me quiere creer a mí porque yo soy el mejor del mundo, entonces por eso usted falló, porque usted es una porquería y yo soy el mejor. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿aquí qué hago? ¿A quién le hago más caso? Al que me dice, venga, vamos a intentarlo, eso no pasa nada, ¿cierto? O al que me base a toda hora, ¿cierto? Uno dice, no, pues obviamente al que me trata bonito porque estoy aprendiendo, sí, me equivoqué, pero uno cuando se equivoca no quiere que, mejor dicho, que lo reciban a palo y a piedra. Sí, exacto, pero tengan en cuenta que una cosa es que yo castigue y otra cosa es que yo discipline y otra cosa es que yo me desate a violencia, ¿cierto? Dice, mire, por ejemplo, lo de Nínive, yo esta mañana que grabé lo de jóvenes, pues el Señor le dice, vaya
a Nínive y dígale que se arrepientan porque su pecado ha llegado hasta acá. Así que dígale que por favor se devuelvan de sus pecados antes de que yo tome cartas en el asunto y ahí sí acabo con todos, ¿cierto? Otro personaje que haría, otro llega y lo destruye y sin avisar. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Y dónde está su amor? Que fue lo que también le dijo Moisés al Señor. Y Señor, pero usted me va a dar un pueblo nuevo y ¿qué van a decir los de allá? ¿Los sacó para matarlos? No tiene sentido. Entonces dijo, no, déjeme que yo adiestro al pueblo y ahí miramos cómo le hacemos. Entonces fíjese algo que es muy bonito, lo que dice Manolito es cierto y lo vamos a ver en la siguiente cita. Oseas capítulo 13, versículo 4. Entonces fíjese, por eso les digo, el amor no puede ser engreído porque en el momento en que sea engreído hay una competencia de por medio, ¿cierto? El amor debe ser humilde, debe ser manso. Entonces nos dice Oseas capítulo 13, versículos 4 al 6. Entonces fíjense, cuando un amor no es engreído, a él no le importan las circunstancias, no le importa el sufrimiento que haya pasado esa persona. Esa persona, ¿qué va a hacer? Va a seguir ahí, ¿cierto? Tal como nos lo dicen en un matrimonio, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿cierto? En la vida y hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Entonces, fíjese que el Señor, tal como nos lo viene enseñando la pastora, nos viene tratando como novia y nos está preparando para ser esa esposa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque Él sabe que vamos a estar con Él para siempre y Él nos va a proveer de lo que podamos necesitar. Ahora bien, hermanos, fíjese esto. El amor, cuando hay una pareja, en una pareja hay una envidia, hay una jactancia, hay un orgullo, o uno de los dos es engreído, pues la pareja va a tener muchos problemas, ¿cierto? Porque el engreído siempre va a buscar al otro, va a humillar al otro, va a sentirse superior al otro y siempre va a tirar a controlar a la otra persona, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el programa, en el capítulo, en la enseñanza anterior, les daba el ejemplo de una persona que yo conocí, que conozco de hace mucho tiempo, y le dije, oiga, qué pena que me le metan al rancho, pero ¿por qué ya ustedes se divorciaron? ¿Qué fue lo que pasó? Si yo los veía pues súper bien, y con su hijo, y qué tal, y él me decía, por una simple razón, porque ella le decía a todo el mundo que era ella la que proveía, cuando el que trabajaba era yo era el que compraba, yo le daba el dinero, le suplía sus necesidades, y ella a todo el mundo le decía que yo no hacía nada, y que ella era la que le compraba todo al niño, y eso fue lo que a mí no me gustó, porque es que mi trabajo vale, y por eso, y entre otras diferencias, fue que yo preferí cortar por lo sano, y es cierto, cuando uno de los dos es engreído, pues no va a haber amor como tal, va a haber una competencia, porque usted gana más que yo, entonces usted se queda yo gano más que usted se queda en la casa, porque usted tal cosa y yo no, entonces yo tengo el control, etcétera, 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 ¿cierto? Por eso el amor no puede ser engreído, porque como va entre un poquito de ese sentimiento, se vuelve una competencia tenaz y desagradable, y el matrimonio corre riesgo de quebrarse, de divorcio, bueno. Entonces fíjese, dice Oseas capítulo 13, versículo 4 al 6, dice, pero yo soy Jehová tu Dios, que establece los cielos y crea la tierra, cuyas manos han formado todo el ejército del cielo, pero no te los enseñé a ti para que no fueras tras ellos. Y yo te traje desde la tierra de Misrayim, y tú no conocerás ningún Dios fuera de mí, ningún Salvador aparte de mí. Yo te atendí como pastor en el desierto, en una tierra deshabitada. Cuando eran alimentados, ¿qué hice? Estaban satisfechos, saciados, ¿verdad? Se hicieron orgullosos y por lo tanto se olvidaron de mí. Entonces fíjese lo que nos dice, duro, ¿cierto? Que el Señor le diga, mire, yo lo conocí a usted en la inmunda, ¿cierto? Fíjese lo que dice, yo te atendí como pastor en el desierto. Y sabemos lo que significa el desierto en una persona, ¿cierto? En una prueba,
de pronto que no tiene para comer, en un desierto económico porque no tiene empleo, debe hasta la ropa interior, ¿cierto? Y él dice, yo te atendí como pastor, o sea, yo me hice cargo de sus necesidades, con amor, con mansedumbre, con templanza, ¿cierto? Y cuando los alimenté, y fíjese lo que dice, en una tierra deshabitada. ¿Qué entendemos ahí con tierra deshabitada? En la parte espiritual, que no tiene creencias, que no saben qué creer, que está perdido a qué Dios busco, qué palabra sigo, ¿cierto? Porque muchos dicen, es que yo necesito creer en algo, ¿en quién creo? Y tantas religiones que existen, ¿verdad? Entonces la persona tiene un desierto, ¿verdad? O en otras circunstancias tendrá un desierto, porque tengo un desierto económico, no tengo empleo desde hace mucho tiempo, no sé, una tierra deshabitada. Ahora fíjese, cuando eran alimentados, estaban satisfechos, es decir, cuando el Señor nos da de comer, nos sacia, ¿cierto? Bueno, si somos de buen comer, ¿no? Porque hay algunos que no quieren comer, que porque la dieta, que porque lo uno, que porque lo otro. Y el Señor es sabio, nos da de comer conforme a nuestra forma de comer, ¿cierto? Y algo que he aprendido mucho, es que es cierto. Yo soy de los que como bastante y el Señor me proveyó una labor para mercar bastante, ¿cierto? Que una persona coma más poquito, bueno, eso depende del gasto energético de cada persona, ¿verdad? Pero el Señor, fíjese que le dice al pueblo cuando está en el maná, cada uno saque conforme a qué, a su manera de comer. Él no dijo, no, de a 3 panes cada uno porque no me alcanza, no, vaya y saque conforme a su manera de comer, pero no me guarde para el otro día, ¿cierto? Porque tan pronto como usted guarde se engusana y ya eso ya no sirve, entonces ¿para qué guarda? ¿Verdad? Entonces fíjese, aquí dice, cuando eran alimentados estaban incompletos, con hambre, no, satisfechos, ¿verdad? Y cuando estaban satisfechos, ¿qué les pasó? Se olvidaron de Dios, ¿por qué? Por el orgullo. Porque es que son mis fuerzas con las que yo voy y laboro, ¿verdad? Soy yo el que me paro temprano y voy a laborar. Soy yo el que hago esto, por esto, por esto y por esto. Soy yo y nos volvemos un yo-yo. Y el Señor dice, pero si es que yo fui el que lo rescaté de esa tierra desierta, ahora usted viene a decir que es que usted solito se salvó y usted solito es todo el continente, como le pasa a cierto país que se cree que porque es potencia es todito el continente y los 5 continentes, ¿verdad? Y todo el planeta, ¿verdad? Entonces fíjese, dice, cuando estaban satisfechos, ustedes se hicieron orgullosos. Y cuando hay orgullo, ¿qué nos pasa? Nos olvidamos de los demás, ¿cierto? Y es lo que dice el Señor, yo los alimenté, los saqué de esa tierra desierta, ¿verdad? Y se hicieron orgullosos, se olvidaron de mí, ¿verdad? Y esa partecita, ¿quién les recuerda? Al pueblo de Israel. ¿Quién estaba en una tierra desierta? El pueblo de Israel no estaba en Egipto, y Egipto no es como un desierto. ¿Y qué les tocaba allá? Salirle al lastre, ¿cierto? Y que los maltrataban, ¿verdad? La esclavitud, y él dijo, y él los rescató de allá. ¿Y qué pasó tan pronto cruzaron el mar? Se volvieron a sus dioses, ¿cierto? Dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque es que ya había pescado en balde, y melocotones, y cebollas, no me acuerdo qué es lo que más decía ahí la palabra. Ajo, sí. Es que depende de la versión, tiene un vegetal o tiene otro, entonces uno dice, bueno, hicieron ensalada al final, entonces, los puerros, yo decía, era un puerro. Entonces fíjese, lo sacó el Señor, y que dijeron, pero nos sacó para matarnos. No, Señor, pero Moisés lleva tanto tiempo arriba, y ahora entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hicieron? Se olvidaron de Dios, ¿y para dónde se fueron? Para hacer el becerro. Y ahí sí todos sacaron de oro para hacer el becerro, pero pídales para una santa cena y verá que ahí sí ninguno, ¿cierto? Entonces, fíjese, se olvidaron de mí. ¿Cuántas personas no son así? Vienen a la congregación, y no hablo solamente de esta, de muchas otras que puede pasar, van en busca del Señor. Señor, mire, si usted me da un empleo, yo, ¿verdad? Como dice la palabra, no tarde en cumplir lo que su boca dice, ¿cierto? Algo por ahí va la idea, dijo Chapulín Colorado. Yo no sé cuántas personas el Señor no se les ha respondido
las ha sacado de ese problema. ¿Y qué hacen? Se olvidan de Dios. Dice, sí, ya me solucionó el problema, ya no voy por la iglesia. Yo no, simplemente era un Dios bombero, ¿sí? Rompas en caso de emergencia. Pasó la emergencia, el Señor solucionó y se volvió. Y oiga, ¿y el Señor qué? ¿Qué pasó? ¿Quiere que volver a otra emergencia? ¿Por qué? Porque eso hace muchas veces el orgullo. Creemos que son nuestras fuerzas con las que logramos las cosas. Y en parte, pues está bien. El Señor dice, esfuércese, sea valiente, que yo estoy contigo. Hay una palabra que hoy di para el programa de jóvenes, que se me escapa ahorita, y que es muy importante. Entonces, fíjese, nos olvidamos de Dios, ¿cierto? El Señor nos saca, el Señor nos pone en una buena empresa, y cuando llega el momento de cumplir, si te vi no me acuerdo, yo por esa iglesia yo nunca fui, muéstrame cámaras y videos a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces es importante, fíjese que aquí, y aún así el Señor, ¿qué hace? Vuelve y lo llama con amor. Hey, no se te olvide el compromiso que usted hizo conmigo. Hey, pilas con esto, ¿cierto? Ya si no quiso, pues el Señor, ¿qué hace? Le da su disciplina. Dice, bueno, usted me prometió, yo le hice mi parte y usted no quiere hacer la suya. Bueno, pues ahora entonces lo vuelvo peor como estaba, o lo vuelvo en el mismo desierto de donde lo saqué. Y siga rogando, y yo miraré cuándo vuelvo y lo saco, ¿cierto? Porque eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces tuvo paz? ¿Cuántas veces tuvo guerra? ¿Cuántas veces tuvo mortandad en el mismo pueblo? Y el Señor estaba ahí con amor, con paz. Obviamente, hermano, y fíjese que aquí también es válido decir, la palabra dice que el padre que ama a sus hijos, ¿qué? Los disciplina, ¿cierto? Por eso lo que dice Mateo es cierto, nos disciplina con amor. Él no nos castiga, como dicen por ahí, es que Dios no castiga ni con palos ni con rejos, ni con el mismo pellejo. ¿Qué? Y dice, usted se nota que no sabe la Biblia, ¿verdad? No sabe ni qué dice Génesis 1:1. Porque Dios disciplina, que es diferente. Porque cuando yo castigo, ¿yo qué hago? Yo le quito a esa persona, ¿verdad? ¿Qué le decimos al niño? Usted está muy alzadito, pues sin televisión un mes, ¿verdad? En cambio, cuando hay disciplina, le dice, bueno, papito, venga, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Usted por qué actúa así? Tal cosa, y uno los corrige, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacer esa diferencia. Sí, obviamente, entre parejas va a haber malos entendidos, pero la misma pareja tiene que solucionarlo, no el uno creyéndose mejor que el otro, ni viceversa, porque son una sola carne, un mismo equipo, y entre los dos tienen que salir adelante. Bien, hasta aquí vamos claros. Sí, y fíjense que hablando de ese ejemplo, me pasó con un evento que hubo en la familia de Nora. Y bueno, llegó un familiar de Nora que, bueno, yo no veía desde hace muchísimo tiempo, y lo vi, bueno, tenía su circunstancia. Y sale una familiar de Nora con un comentario que a mí me dio alegría, pero me dio rabia al mismo tiempo. Le digo, pero ¿a qué viene ese comentario tan ridículo? O sea, ¿a qué viene ese comentario? ¿Verdad? Porque el nono de Nora le dijo, hablando con la prima, la prima le dijo, mire, ella es Nora, la que sí tiene hogar. Yo me quedé como que, ¿y a qué viene ese comentario? Uno que interpreta de ese comentario, la envidia, ¿cierto? La codicia, porque es que ella sí tiene y yo no, ¿verdad? Y entre otras cosas que he escuchado de eso, y lo único que me hace sentir fresquito, ¿cierto? Que siga soplando, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué las personas perdón, se me lengua la traba? Fíjese el comportamiento que tienen esas personas engreídas, envidiosas. Cuando ven a alguien que tiene algo que ellos no, ¿qué dicen? Se sienten menospreciadas, ¿verdad? Se hacen las víctimas, ¿cierto? Tienen ese delirio de persecución, de que la van a humillar, y si nosotros no dijimos nada, si nosotros con Nora somos como un honguito, nos gusta estar junticos sin que nadie nos moleste, y viene esta con este comentario tan ridículo de que sí tiene hogar, y eso ¿a qué viene ese comentario acá? ¿Cierto? Entonces yo digo, pero, o sea, por la envidia, yo le digo, amor, pero es envidia, dígame qué más yo puedo interpretar de un comentario sacado de contexto, en un contexto en el que estamos en un velorio,
Y viene y saca ese comentario, uno dice definitivamente que la envidia, como dicen por ahí, ¿no? Sin que yo sea así, pero dicen que es mejor despertarla que sentirla. Pero ¿qué nos dice el Señor? Viva en paz con todo el mundo, ¿cierto? Yo no voy a la casa a donde las primas a decirles que su prima sí está casada y usted no, ¿no? Yo no voy allá porque a mí eso no me interesa, a mí me interesa es mi esposa y mi familia y lo que yo hago y listo. Pero fíjese el comentario, uno dice realmente que la envidia no tiene, ¿cómo es que se llama? No, es atrevida, ¿cierto? Dice, ¿a qué viene ese comentario? Entonces, un amor engreído solo busca la exaltación de una parte, ¿cierto? Mientras no tiene en cuenta a la otra, sino que siempre quiere brillar y que todos se arrodillen a él o ella porque tiene más, porque es más capaz o por la razón que lo lleve a creerse mejor que los demás. Dios, aunque puede ser todo lo engreído que quiera, pues sin Él no seríamos nada, sabe que ese tipo de actitudes no harán que la gente lo siga, sino por interés, ¿cierto? Dígame, ¿cuántos seguidores tiene un millonario? Muchos, ¿cierto? Porque tiene dinero, porque compra aquí, porque viaja. Pero quítale el dinero, ¿cuántos amigos tiene? Ninguno, ¿cierto? Entonces, es lo que, por eso yo les preguntaba, ¿por qué Dios no es engreído? Porque Él sabe que no es la mejor manera de llamar nuestra atención, ¿verdad? Sí, nosotros reconocemos que sin Dios, ¿qué somos? Nada, pero con Él todo lo podemos, ¿cierto? Entonces, es importante. Ahora bien, algo que también quiero recalcar, y es Proverbios 15.1. Vamos a mirar qué nos dice Proverbios 15.1. Bien, Proverbios 15.1, algo muy valioso en que la palabra del Señor nos dice, y es cierto, y se cumple en cualquier aspecto. Nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. ¿Y qué hace el engreído? Despertar la envidia, la codicia del otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere mostrarse. Entonces, es importante, mi querido hermano, que nosotros, sí, usted y yo sentimos amor por alguien o por muchas otras personas. ¿Y ese amor qué nos lleva a hacer? ¿A hacer cosas malas por aquella persona a la que siento amor? ¿O a hacer qué? A hacer cosas buenas, ¿cierto? Que se sienta bien, que se sienta amado, que se sienta querido, ¿verdad? Que se sienta importante, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él, como lo vimos en Oseas, nos sacó de ese desierto, ¿verdad? Y nos trajo y nos dio alimento, nos dio ese amor, nos dio esa gracia, esa misericordia, nos muestra el camino, ¿verdad? Nos pone, nos sube y nos baja. ¿Y qué nos pide Él? Que lo amemos de corazón, ¿cierto? Pero dígame, hermano, ¿cómo nosotros le retribuimos ese amor a Dios? Si por cada cosa, si nosotros intentamos hacer una cosa por Dios, Él ha hecho 1.000.000 por nosotros. Entonces uno dice, uy, ¿cuándo nosotros le agradecemos a Dios por tantas cosas que Él ha hecho? ¿Cierto? Empezando que nos llamó de buena manera, ¿cierto? Porque nadie llega a los caminos de Dios enojado porque Dios lo insultó y lo trajo a las patadas, porque eso es mentira, ¿cierto? Que si llegamos con problemas, todos llegamos, que la mayoría de las personas llegan a Dios porque tenemos un problema económico, espiritual, de matrimonio, de deudas, de labor, lo que sea. ¿Y Dios qué nos hace? Lo que hizo sea, nos alimenta, ¿hasta qué? Hasta saciarnos. Y a partir de ahí Él dice, bueno, yo estoy cumpliendo, ahora ¿qué me ofrece usted a mí? ¿Cierto? Dice, yo quiero su corazón, démelo. Yo lo formo, yo le doy, yo le subo, pero obedézcame, ¿cierto? Y creo que esa palabra, es que se las quiero dar, que es la del programa mañana, pero, aquí está, mírala. Proverbios 16.3, y con este acabamos, me quedan unos segundos. Entonces fíjense, hermano, el amor no es engreído, no busca humillar al otro, no busca enaltecerse sobre los demás, no busca humillar a los otros para sentirse bien con uno mismo, no. El amor por el prójimo busca sentirme, como dice la palabra, no recuerdo, creo que es en Romanos, que dice, gócense con los que se gozan y entristezcanse con los que están tristes, ¿cierto?
Entonces, nos dice Proverbios 16:3. Bueno, vamos a leer el 16 del 1 al 9. Nos dice, del hombre son las disposiciones de ¿qué? Del corazón. Y el Señor, ¿qué nos dice del corazón? De todo lo que sale de la boca, ¿tiene qué? El corazón, exactamente. Por eso dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Si en mi corazón hay envidia, ¿qué voy a hacer? A ser envidioso. Ah, porque es que usted sí tiene y yo no, ¿verdad? Ah, es que ¿por qué él sí y yo no? Pero es que yo vivo en la misma calle que él, ¿por qué él sí y yo no? Entonces dice, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Fíjese todos los caminos del hombre son limpios. ¿En dónde? En su propia opinión. ¿Qué hace el envidioso? Cree que porque él tiene, se cree mejor que los demás. Y cuando llega la hora de la verdad, ¿qué pasa? No salió con nada, ¿verdad? Y el que menos espera es el que termina resolviendo la situación, ¿cierto? Entonces dice, ¿pero qué? ¿Pero Jehová qué dice? Pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo ¿de qué? De corazón. Ciertamente no quedará impune. Es decir, lo que les digo, una persona envidiosa, en algún momento Dios lo va a bajar de la nube y le va a decir, usted no es nadie sin mí, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que, por ejemplo, muchos hemos conocido ejemplos de personas que reniegan de Dios o se burlan de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice, ah, sí, usted se cree mejor que yo, ahí tome, tiene el Titanic, que este barco no lo hunde ni Dios, un pedazo de hielo lo tumbó. Uno dice, ¿cómo así, verdad? Este presidente de Brasil que ganó las elecciones dijo, ya ni Dios me quita la presidencia. Ah, no, trácata, lo mató faltando un día para que se posicione. Ahí qué va a hacer usted, mijín, ¿cierto? Entonces dice, ciertamente no quedará impune. Fíjese, con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Volvemos a lo que nos decía Manolito, el Señor nos llama con amor, Él nos disciplina porque Él sabe que debemos ser corregidos. Si nosotros a nuestros niños, nuestros jóvenes, no los educamos de chiquitos, de grandes, ¿qué esperamos que sean? Pues un desastre lo que estamos viendo hoy. No quieren estudiar, no quieren hacer nada, quiere que el Estado los mantenga y ellos felices y contentos sin hacer nada. Y el día de mañana que necesitemos médicos, ¿dónde están? No hay estudiantes para medicina porque todos quieren hacer videos en internet, ¿verdad? Entonces dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, ¿verdad? Y el que viene, que es más importante, el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Es decir, hermano, no podemos ser engreídos, debemos ser humildes, tal como nos lo dice la palabra, ¿verdad? De que si yo tengo la oportunidad de ayudar, ayudo hasta donde pueda. Que si yo en un momento soy más importante que otro, bueno, aproveche porque el Señor le está dando la forma en como usted sirva en su labor, en la iglesia, en la responsabilidad, en la lucha que cada uno de nosotros tengamos. Bien, entonces, ya para terminar la última cita, ahora sí de veritas, dice Primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ni pongan sus esperanzas en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo, poquito, que nos provee en todo en abundancia, para que vivamos amargados, para que vivamos envidiosos. No, dice para que lo disfrutemos. Disfrute, hermano, lo que usted ha cosechado, disfrute lo que el Señor le ha dado sin despertarle la envidia a los demás. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, ¿todo claro? ¿Todo correcto?
¿Sí? Bien, vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por un día más de vida que nos has dado, Señor, que ya se está terminando. Te damos gracias por la misericordia, por la gracia, por el amor, por el perdón, por todas esas señales, milagros, prodigios que tú has hecho en cada uno de nosotros. Como tú lo dices en tu palabra, pensamientos de bien, pensamientos de paz, Señor. Gracias porque tú dices en tu palabra que tú nos proveerás en abundancia para que disfrutemos, Señor. Pero no permitas que en medio de esa abundancia te neguemos, nos olvidemos de ti, Señor, y seamos engreídos. Nos confiemos de que porque son mis fuerzas, porque es mi conocimiento, porque es que soy, porque es que tengo. No, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que somos, te lo debemos a ti. Que te tomaste el tiempo, Señor, desde antes de la fundación del mundo en conocernos. En el vientre de nuestra mamita nos guardaste, nos cuidaste, nos formaste y nos apartaste para ti con un propósito, Señor. Enséñanos, Señor, síguenos enseñando, síguenos revelando acerca del amor verdadero. Ese amor verdadero que tú nos demuestras día tras día, Padre, a pesar de que fallemos, a pesar de que nos olvidemos, a pesar de que no cumplamos con tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. Lleva con bien a mis hermanos, a cada uno de sus hogares, llévanos con bien, guárdanos, Señor, cuídanos, protéjanos en esta noche, permítanos descansar, recargar energías para las responsabilidades del día de mañana, Señor. Te alabamos, te bendecimos, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.